Hola, soy Mariale y te propongo un nuevo trabajo. Vamos a decorar unos calados de hojas. De un lado las voy a dejar en blanco y del otro voy a pintar 3 tonos diferentes de verde. Comienzo trazando unos plumeritos con color turquesa claro y un pincel liner, uno por acá, uno por allá, en la base de la hoja de color verde cromo. Ya sabes que para trazar con un pincel liner tenés que agregarle al acrílico decorativo unas gotas de agua para tenerlo a punto tinta. Y así, apoyando la puntita del pincel liner, vas a deslizar para trazar los plumeritos. Después le vamos a agregar en cada puntita un lunar hecho con la colita del pincel, con un cotonete, con un alfiler de perlita, con un puntabolita, con algo que te haga un lunarcito del tamaño que a vos te guste. Para hacer estos dots o puntitos tenés que cargar todas las veces que vas a hacer un lunar y tenés que apoyar la gotita, no la punta del instrumento que estés usando, porque si no te va a dejar un agujerito, ¿ves? Volvemos a repetir, volvemos a cargar y volvemos a apoyar, y cuando lo quiero agrandar lo masajeo para agrandar un poquitito el lunar que estoy haciendo, ¿ves? Le doy un movimiento circular para que se agrande un poquito, pero siempre apoyando la puntita de acrílico, no la puntita de madera del pincel, ni la puntita del cotonete, porque te va a dejar un agujerito. Pinto 2 más en otros lugares de la misma hoja. Ahora con color blanco voy a trazar unas hojitas, una ramita con hojitas. También voy a hacer 3 en distintas posiciones sobre la hoja pintada de color verde de cromo. Entonces, con el mismo pincelito liner, si vos preferís hacerlo con un pincel redondo o con un lengua de gato que te trace una hojita por vez, yo utilicé el mismo pincelito. Entonces primero como las dibujo, las presento y después las relleno con el acrílico blanco. Y por último voy a trazar la ramita. Fíjate que empecé con una hoja pequeñita en la punta y después voy haciendo de a pares, una de cada lado de un centro imaginario que va a ser la rama, cada vez un poquitito más grandes que la anterior. Para trazar la rama, obviamente voy a necesitar agregar unas gotas de agua en el acrílico blanco para ponerlo a punto tinta. Y con la puntita del liner, apoyando en forma perpendicular a la base solo la punta del liner, lo voy a deslizar desde donde quiero que comience la ramita
hasta la hojita que dibujé en la punta. Cambio de pincel a un pincel redondo, puede ser número 3 o número 4, y con acrílico color turquesa oscuro. También le voy a agregar unas gotitas de agua, voy a cargar bien mi pincel y voy a trazar unas hojas alargadas tipo cinta, haciendo una curva que queden graciosas. Vos tenés que imaginarte que la hoja es un plano completo, sin pensar en los calados que tiene de base. Entonces traza la línea como si fuera una base completa. O sea que el trazo, cuando vos lo mires de lejos, tiene que continuar perfecto como si estuviera apoyada la hojita larga sobre tu base de fibrofácil. Tener una continuación, un trazo con el otro. Yo te muestro un efecto, pero todos los repetí 2 o 3 veces por distintos lugares de la hoja. Cambio otra vez el pincel por un chato o un lengua de gato y acrílico color rojo. Mi idea es hacer unas ramitas como si fueran de helecho culandrillo o de helecho plumoso, no sé cómo le dirán en tu lugar. Entonces hago apenas unas pequitas que no tienen que tener forma en especial, es como un abaniquito, imaginándome un centro también, o sea que las voy a distribuir en un área triangular y después, volviendo a cambiar por un pincelito liner de pelo corto, les voy a trazar unas ramitas que los unan a todas en forma irregular. También para trazar esas ramitas voy a necesitar ponerle al acrílico unas gotitas de agua para que se deslice mejor. Después las observé y a algunas de estas ramitas, como sabés que el color verde oscurece al color rojo cuando se seque, entonces en algunas de todas estas manchitas que hice les volví a apoyar un poquito de acrílico color naranja para que tengan más vida. Vuelvo a cambiar el pincel, otra vez uso un liner de pelo corto y ahora preparé el acrílico turquesa claro, más claro todavía con blanco, que parezca un blanco quebrado. Y la idea es trazar unas hojas, pero vacías, solo el dibujo de la hoja por aquí y por allá, con la forma de una hoja de laurel común, o sea, el contorno y una nervadura central, salpicadas también en distintos lugares de la hoja y atravesando en algunos casos los diseños de ramitas anteriores. No te preocupes que ahora te muestro cómo quedó terminado.
Así quedó mi diseño. La voy a dejar secar y le voy a dar 2 manos de barniz. Ahora voy a trabajar sobre la hoja que ya tiene 2 manos de color turquesa claro. Entonces con el lápiz voy a trazar la onda de la nervadura central. Con un pincel chato de pelo sintético y color turquesa oscuro, voy a hacer un flotado de cada lado de la nervadura que tracé anteriormente. Para hacer un flotado yo tengo que cargar agua en el pincel, descargar el exceso en el papel absorbente, cargar acrílico turquesa oscuro solo en una punta, o sea en la mitad de los pelos sintéticos, y pasar varias veces por la bandejita para acomodar la carga en el pincel. Después deslizarlo donde había hecho la línea con el lápiz de una punta a la otra. Lo puedo ir acomodando, pero la última tiene que ser una pincelada larga de una punta a la otra. Con acrílico blanco y apenas un puntito de color turquesa, voy a hacer un color muy clarito para iluminar el centro de esa nervadura central. Para esto voy a utilizar un pincel de pelo sintético que sea tipo brochita, y lo voy a hacer con la técnica del pincel seco. ¿Cómo era la técnica del pincel seco? Bueno, voy a cargar acrílico, este colorcito bien clarito que formé en el pincel, lo voy a descargar en el papel absorbente, bastante, que parezca que no me quedó nada, pero nada en los pelitos de mi pincel, y después voy a frotar el área que quiero iluminar, que es la nervadura central, el hueco que me quedó entre los dos flotados que hicimos recién. Vos escuchá el ruidito del pincel. El pincel tiene que ser de un tamaño que entre bien en ese lugar, pero sin mancharme los flotados que hice antes. Ahora tengo distintos amarillos, naranja y rojo en mi bandeja, y voy a cargar el mismo pincelito con rojo y voy a empezar a hacer pincel seco en las puntas de la hoja, empezando por las de abajo más cerca del cabo, una de cada lado. Le voy a pintar con este color rojo las puntas. Sigo hacia arriba cambiando, primero con rojo, naranja, amarillo y terminando arriba con blanco. Después cambio al pincelito liner de pelo corto y voy a trazar unas líneas que sigan hacia la nervadura central, en cada caso en el color en el cual hice el pincel seco. O sea, empezando de arriba con blanco, siguiendo con amarillo, naranja y rojo hacia abajo. Hago estas comas largas.
Cargué rojo a punto tinta en mi liner, apoyo, deslizo y a medida que voy deslizando voy levantando para que se afine. Apoyo, deslizo y voy levantando de a poco mi pincel para afinar la línea. Apoyo, deslizo y voy levantando el pincel. Así quedó esta hoja color turquesa claro. Dejo que seque y doy 2 manos de barniz. Para la siguiente hoja vamos a necesitar retardador de secado, alcohol, pinceles, cotonete. Entonces vamos a aplicar el retardador en toda la hoja, después vamos a aligerar el color turquesa y lo vamos a aplicar sobre el retardador que no esté seco, fresquito, dejando libre la zona central. Después en un pincel de cerdas largas cargo alcohol y lo salpico sobre lo anterior. Se van a abrir ojitos. ¿Ves? Vuelvo a repetir la operación todas las veces que quiera. Voy a limpiar con un papel el área de la nervadura central. Y después también voy a reforzar el color verde oscuro alrededor de esta nervadura central. También voy a hacer con el verde turquesa oscuro un salpicado en toda la hoja. Vuelvo a limpiar con el cotonete la nervadura central y también unas nervaduras chiquitas en cada tramo de hoja, de la punta hacia la nervadura central. Así quedó mi hoja. Esta va a tardar un poco más en secarse y después le vamos a dar barniz para proteger. Cuando ya esté seco el barniz del lado del frente, del otro lado voy a dar 2 manos de acrílico blanco. Cargo mi espátula chiquita con sombra natural. La voy a descargar en una bandejita, bastante, fíjate, poquita carga. Y ahora la voy a ir deslizando por los bordes de la hoja, por los bordes externos y por los bordes de las caladuras de adentro. Así es como tiene que quedar. Y la vamos a dejar secar bien para hacer un flotado en borde exterior. Cargo agua en mi pincel, descargo en el papel absorbente y cargo la mitad con acrílico sombra, deslizando esta mitad por el borde externo de la hoja. Repito esto en las otras 2 hojas, dejo secar y doy 2 manos de barniz para proteger. Espero que te haya gustado este trabajo. Lo pensé así porque si las paredes son de color, las podés lucir con el fondo blanco. Y si tus paredes son blancas, las podés lucir en la versión a todo color. Espero que lo compartas y me des un like. Nos vemos pronto con otro trabajo. Gracias.